Hola, hola, hola a todos. Sanaz Munay. Buenos días, espero que todos se encuentren bien. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la valentía de todas las mujeres que han escrito en los comentarios sobre sus experiencias, sobre lo que han vivido, em, sobre sus propios abortos. Em, Así que eh, eso, gracias por la valentía de compartirlo y de estar dispuestas a trabajarlo profundamente. Vamos tomar, eh, a tomar en cuenta qué es el aborto. Y sé que es un tema ah, que hoy es un tema bastante fuerte, bastante importante, porque está saliendo mucho a la luz este tema. Sin embargo, no me gustaría politizarlo a este tema, sino tratar de trabajarlo desde lo más neutral posible, si es que se puede. En primer lugar, eh, abiertamente me gustaría a mí decir mi posición respecto a esto, eh, para que quede claro que no tiene nada que ver con la explicación. En mi percepción, como yo, Matías, eh, yo estoy ¿cómo se diría esto? Estoy de acuerdo en que cada persona sea libre de tomar sus propias decisiones. O sea que no. eh, o sea que no estoy en contra del aborto en ese sentido, ¿no? Para mí, las personas son libres de ejercer su derecho en las formas que cada uno lo sienta. Así que eso no hay problema, desde mi punto de vista. Para mí es algo que todas las personas se tienen que ganar, que es el derecho a decidir por su propia vida. Por el otro lado, considero de que el aborto no es la forma. Considero de que personalmente, para mí, tendría que haber otras formas. De que probablemente ahora no haya, pero deberían buscarse otras formas porque no estoy personalmente a favor de que esa sea la solución, ¿no? Para mí tiene que haber otra solución. Entonces, simplemente eso, que mm, desde mi punto de vista, creo que mm, no es una cuestión de sí al aborto, sino es qué se puede hacer en su lugar. Ok, y habiendo dicho esto, entonces pasamos al concepto del aborto, pero a lo conceptual, no al aborto de un bebé, sino vamos al concepto de qué es el aborto. Eso es lo que hoy trataba de explicar. El concepto aborto proviene de las palabras apo oriri, ¿sí? En griego y latín, que significan apo oriri, que significan um, eh, más allá del origen, ¿sí? O por lo tanto alejarse del origen. Entonces, el concepto de aborto, en este caso, sería tratar de escaparse de una realidad en la que estoy viviendo. El Soy describía el aborto como el proceso que hacemos todos históricamente. Es decir, cada vez que avanzamos en la historia
y nos ponemos en contra de la generación anterior, estamos abortando. ¿Mm? Está relacionado a las rodillas porque las rodillas hablan de nuestra historia y por lo tanto habla de todas las cosas que hemos negado o dejado de hacer. Entonces, nosotros en la historia venimos de un origen y nos vamos alejando de ese origen en cada acto que realizamos, ¿sí? Por lo tanto, toda nuestra historia trata de alejarse del origen. Por lo tanto, se considera una aborción constante, un aborto constante. Durante todo el proceso de la historia, ya sea físicamente o álmicamente, el concepto de nacer y morir, es un concepto abortivo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nacemos, abortamos los otros planos. Cuando morimos, abortamos este plano. ¿Sí? El concepto entonces de aborto es alejarse del origen al que pertenezco. Nosotros en nuestra vida, a través de los conceptos de negación e irresponsabilidad, esos dos conceptos, negación e irresponsabilidad, solemos escaparnos constantemente. Solemos escaparnos de nuestra realidad. So throughout our lives, ya sea una vida o un proyecto o una relación, abandonarlo significa abortar. Siempre que un ser está negando vivir algo, es un aborto. Y a lo mejor nosotros no lo estamos viendo desde ese lugar, pero nuestro cuerpo sí. Nuestras células, cada vez que nosotros abortamos algo, muchas células sufren, mueren, se enferman. Entonces, como siempre, nosotros tenemos acá dos visiones de esto. La visión inconsciente y la visión consciente. La visión inconsciente básicamente sería aquella por la cual yo abandono sin conciencia, por un impulso, por el entorno, por una emoción. Y cuando aborto en conciencia, sería el momento en que sé que es el momento de partir, en que me doy cuenta de que ya no hay nada más que hacer, de que tengo que salir de esto. La diferencia, recordemos siempre, de inconsciente y consciente, no es que el ser consciente es espiritual. Para nada. El ser consciente solo tiene un propósito, solo tiene una noción de por qué pasa. El inconsciente no tiene la noción de por qué pasa. Es la única diferencia. Ser consciente no es ser espiritual. Otro tema importante de esto. Cada vez que queremos abandonar algo, cada vez que queremos dejar algo, eliminar algo, lo único que hacemos es generar una realidad paralela. Como si pusiéramos un espejo y constantemente empezamos a crear diferentes realidades. Es decir que cuanto más me niego a enfrentar lo que tengo que enfrentar, más realidades se van creando y más me alejo del origen. ¿Por qué? Porque hay más distorsión. Pero eso significa que dejo lo anterior, sino que lo fractalizo más. Es como tener un rompecabezas y como no me gusta la imagen que estoy armando, arranco un pedazo del rompecabezas y me voy a otro lugar. Arranco la parte que más me gustó del rompecabezas y me la llevo. ¿Sí?
creo otra realidad, pero le falta otra parte que quedó atrás. Es decir, esa parte siguen estando conectadas porque forman parte del mismo contexto. Por más que yo me haya ido, siguen siendo parte de lo mismo. Y cuanto más quiera escaparme de eso y más parta el rompecabezas, voy a tener más piezas, pero voy a estar más perdido. Y esto es como, en un ejemplo más humano, lo podríamos ver como lo siguiente. Un padre agresivo, ¿no? Un padre agresivo que no me expresa amor, ¿no? Porque en su familia, porque en la familia hubo un contexto social de no haber habido amor, ¿sí? Entonces, mi padre no sabe expresarme amor, por ejemplo, ¿no? Por ese contexto. Yo detesto a mi padre, no quiero saber nada con mi padre, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy a otro lugar a buscar el amor de otra persona, de otro padre, de una pareja que me represente al padre. Y lo que sucede es que esta pareja o este amigo tiene las mismas actitudes que mi padre, pero no lo puedo ver, porque yo solo veo a mi amigo o a la pareja. Y no puedo ver que lo que me está pasando con esta agresión de amor es lo mismo que me estaba pasando con mi padre. Entonces me peleo con esa persona y me voy con otra en la que me pasa más o menos lo mismo. ¿Sí? Esto es abortar el origen. Esto es abortar e irse. ¿Sí? Pero el espejo se sigue refractando, creando lo que llamamos ecos kármicos. ¿Sí? Esto que llamamos karma, el eco del karma, ¿sí? Tiene que ver con abortar el origen, alejarse del origen y básicamente vivimos simplemente los resultados distorsionados de algo que podría haber resuelto, ¿dónde? En mi familia. Si yo vuelvo al origen, a la relación con mi padre, soluciono toda mi relación con los dos otros hombres de la vida. ¿Se entiende? Es por esto mismo que el... Es por esto mismo que abortar una situación es alejarse del origen y no hacerse responsable y empezar a proyectar en muchas otras personas conflictos que no eran necesarios. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a entender lo siguiente. ¿Se acuerdan que el universo es solo una cosa? ¿Se acuerdan que el universo es una sola partícula vibrando tanto que genera todas estas realidades? Si nos acordamos de esto, nos vamos a dar cuenta de que no importa dónde vayas, siempre vas a estar en el origen. Que no importa cuánto trates de escaparte, siempre el origen te va a encontrar. Por lo tanto, cuando hablamos de volver al origen, muchas veces no es simplemente tener que volver a sanar con específicamente mi padre y tal y cual. No, simplemente es, en lugar de escaparse o volver, es sentarse a percibir cómo el origen me encuentra. El origen está en cada partícula de la existencia. Nosotros solamente estamos alejados del origen porque estamos tan distorsionados que no podemos verlo. Por esto, una de las claves de volverse coherente es dejar de abortar. Cuando dejamos de abortar, el origen no se encuentra. Cuando dejamos de abortar, encontramos nuestro eje. Porque antes, abortando, estábamos saliéndonos de nuestro eje, de nuestra responsabilidad. El concepto básico es, para ser quien realmente tienes que ser,
debes tomar responsabilidad de dónde te encuentras y quién eres y dejar de escapar. Como ven, hasta acá estuvimos hablando de los abortos conceptuales, ¿sí? El aborto como concepto. Bien, y todos estamos de acuerdo de que una de las claves de poder encontrar el eje es la responsabilidad. Ahora, el aborto no existe solo en la materia, también existe en otros planos de conciencia. Recordemos, uno puede abortar de una dimensión a la otra, o sea, dejar una realidad, abandonar una realidad para ir a otra. Por lo tanto, muchas veces hay muchas personas que nacen en nuestro mundo siendo abortadas del anterior, así como muchos de este mundo son abortados hacia otros mundos. Y aquí tenemos el aborto voluntario y el involuntario. Y fíjense lo extraño de esto, presten atención. Desde nuestro punto de vista, cuando una mujer tiene un aborto involuntario, para nosotros es involuntario porque sucede biológicamente. Pero para el punto de vista de otra dimensión es voluntario porque es el alma el que decide no nacer. Porque no se siente preparado, porque tiene miedo, porque tal vez vino a simplemente sanar algo que necesitaba hacerlo muy rápido. Y desde el punto de vista de nuestra realidad, lo que llamamos un aborto voluntario, una decisión de la mujer o del hombre, es para la otra dimensión un aborto involuntario, porque no era algo esperado. Y esto es lo que genera otra vez ese espejismo o ecos kármicos. Entonces, una de las cosas que es importante aclarar acá es lo que muchas personas conocen como el plan álmico o el contrato del alma, que solemos hablar. Como que es un acuerdo entre las almas que esto va a ser así, como que todo está totalmente planificado y diseñado. Y no es así, ¿sí? No es que las cosas están perfectamente diseñadas. Y ahora trato de explicarles cómo es. ¿Cómo funciona? Nuestro cuerpo físico. Todo este cuerpito físico que tiene trillones de células, este cuerpo que tiene trillones de células, es una réplica constante de solo dos células. ¿Sí? De solo dos células. Un espermatozoide y un óvulo. Que luego hacen meiosis y empiezan a multiplicarse y luego se replican las diferentes células del organismo por mitosis, etc. Entonces, todo este cuerpo físico surge de dos células que tenían dentro de su material genético la programación de todo lo que yo soy y voy a hacer. Mis enfermedades, mi altura, el color de mi pelo, de mis ojos, todo. Mis actitudes, todo está escrito en esas celulitas. Es el plan. El plan está ahí, en esas dos celulitas. ¿Para qué? Para toda mi vida, hasta mi muerte. Pero, ¿qué sucede? Durante la vida vamos comiendo cosas que las células no planificaron. Vamos viviendo cosas que las células no planificaron. Vamos
teniendo accidentes que las células no planificaron. ¿Se entiende? Entonces, tengamos en cuenta, el cuerpo tiene un plan hasta el día en que me muera, pero el cuerpo también tiene que adaptarse, ¿sí?, a los cambios que le exige el entorno. Ahora vayamos al alma. Con el alma es igual. El alma tiene un plan, pero el alma, ese plan, que es vibracional, ¿sí?, por resonancia se genera el plan del alma, es por resonancia. La resonancia del alma va cambiando en función de las disonancias de la vida. ¿Se entiende? De esta forma podemos entender que el plan del alma, el plan de un alma, no es exacto. Las planificaciones tienen que adaptarse a los contextos. Por eso no siempre lo que nos pasa está planificado. Bien, entonces en relación a esto, en relación al tema del aborto, cuando nosotros abandonamos un plan, se produce un trauma. Entonces, por esto, lo que tenemos que pensar nosotros muy bien es cuál es si somos responsables o irresponsables en las decisiones de ese plan. Y esto es una de las cosas que escribí que estaba relacionado al tema aborto. ¿En qué sentido? En que no hace falta llegar al aborto de una vida si somos responsables con nuestra propia vida. Y esto se aplica a una relación sexual hasta un gran proyecto. Y esto está relacionado tanto al punto de vista de la mujer como el punto de vista del hombre. ¿En qué sentido? Que la responsabilidad es algo que se aprende. No es una cuestión de imposición, la responsabilidad. La responsabilidad se aprende. Y por eso, todo lo que hoy podremos comprender como luchas por estos tipos de abortos, sea cual sea el tipo de aborto, todas las luchas se dan por puntos de vista filosóficos y no por resolver los temas concretos. Entonces es importante reconocer que lo que estamos viviendo ahora en nuestra sociedad, no solamente con el tema del aborto, sino con muchos otros temas abortivos que suceden hoy en la vida, es una responsabilidad cultural y social que nace de la educación. Y son todas esas cosas que históricamente nosotros hemos naturalizado, pero que provienen de contextos muy anteriores, que no tienen nada que ver con nuestro contexto actual. Y en este tema del aborto también surge el tema de la violencia, ¿no? Y a mí me gustaría que nos tomemos un momento para reconocer que los grandes males que suceden en nuestra civilización son todos por falta de educación. Y la educación va de despertar el potencial interno, no de culpar a nadie. Una de las claves más importantes de la humanidad es la búsqueda de la libertad. Por eso al principio yo dije,
Alguien que busca la libertad de los seres humanos no puede imponerle a otra persona su propia idea, privándola de su libertad de decisión. Es una mera cuestión de lógica, de pensamiento. Porque si nosotros imponemos una verdad sobre el otro, entonces no podemos decir que somos personas que buscamos la libertad del ser. Porque estamos buscando la libertad del ser según lo que nosotros creemos que es la libertad. Pero lo que sí puedo hacer es educar a las personas para que encuentren la mejor manera de libertad. Por esto me parece que eso es un tema delicado que da para mucho más, pero la clave de todo lo que significa aborto está relacionado con la responsabilidad, incluso de la persona que fue violada. ¿Y esto en qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que la persona que fue violada también tiene la responsabilidad sobre su propia vida, aprender sobre su propia vida y tomar las decisiones correctas de su propia vida. Las personas abusadas también tienen responsabilidad sobre el abuso, porque dependiendo de lo que hagan con su vivencia, pueden cambiar la vida de muchas personas. Entonces, cuando me refiero a educación no me refiero a escuela, es sobre la educación humana. Y otra de las cosas que siempre salen en estos temas es el hecho de culpar al otro. Aquí no podemos culpar a nadie, y mucho menos a todo un género. ¿Sí? No se puede culpar a los hombres, no se puede culpar a las mujeres. Hay personas que son irresponsables y distorsionadas. Personas que son distorsionadas e irresponsables. Con educación se transforma toda irresponsabilidad en responsabilidad. Con educación se transforma toda inconsciencia en conciencia. Por eso, cuando hablamos de aborto, hablamos de escapar de la responsabilidad. Pero cuando hablamos desde el universo, nos vamos a dar cuenta de que es imposible escaparse del origen. El origen está en todas las cosas. Sé que fueron demasiados conceptos, ¿sí? Y las personas que por ahí no comprendieron algunas de las cosas que dije, les invitaría a volver a escucharlo o a leer con atención. Porque sé que es mucha cosa y que al principio no se entiende. Y sé que cuando hablamos de estos temas estamos acostumbrados a sí y no, nunca al medio. Por eso parece que estoy diciendo cosas contradictorias. Y no estoy diciendo cosas contradictorias. Simplemente estoy hablando de fuera de la polaridad. Nada más. La vibración del día es Chu. La afirmación es yo soy el vacío del tiempo. Código del día, trascendencia subconsciente. Tarde o temprano surge un natural sentido del desapego, en el cual las leyes del universo dejan de ser una prisión de la mente, para convertirse en una apacible red de ideas creadoras, cuando ya nada realmente importa y todo cobra un sentido en el sinsentido. Me doy cuenta que siempre fui un espíritu, nunca dejé de serlo, y todas las cosas me reflejan eternidad, amor por igual.
Bueno, vamos a la... Inspiro profundo Sí. y suavemente comienzo a masajear mi cuerpo desde la corona hacia los pies, tomando conciencia de cada parte de mi cuerpo. En tanto toco el cuerpo, le recuerdo que todo lo que estoy haciendo es para su mayor bien. Visualizo un bosque a mi alrededor y avanzo hacia su interior, escuchando las aves, los insectos, en tanto observo cada vez más y más árboles hasta convertirse en una profunda selva. En su centro, un gigantesco árbol cuyas ramas cubren todo y sus hojas parecen ser la noche, con los pocos rayos de luz que les atraviesan pareciendo estrellas. I see in front of me the biggest tree of the whole rainforest. Este es el árbol de la vida. Me acerco a él y acaricio su tronco y sus raíces, acostándome entre ellas, observando las ramas y las hojas, el cielo.
Reconozco, este árbol contiene toda mi historia, todos los tiempos que ha vivido mi alma. Comienzo a sentir cómo la tierra, el lodo, me succiona, me lleva hacia el interior, convirtiéndome a mí en otra raíz, en otra línea de tiempo. Siento el barro cubrir todo mi cuerpo, dejando solo mi rostro al aire libre. Reconozco, yo soy una de las tantas líneas de tiempo de este árbol y tomo conciencia y responsabilidad de hacerme cargo de este tiempo, de este ahora. Siento la semilla que está creciendo dentro de mí. Siento la vida que busca expresarse dentro de mí. Y le canto para activar todo su potencial. Yo soy el vacío del tiempo. Yo soy el vacío del tiempo. Yo soy el vacío del tiempo. Y es en el vacío del tiempo que encuentro el origen de la creación, la responsabilidad de estar presente en el origen, en cada instante.
Mi abrazo en ti soy. Mi abrazo en ti soy. Yo soy la madre. Yo soy tu canción. Yo soy tu creadora y tu creación. Y en mis brazos estás hoy. No importa pena ni dolor, no importa guerra ni hambre. No importa dolor ni rencor. Aquí estoy para abrazarte y entregar todo mi amor. Sonríe, hija, sonríe, hijo, que en mi canto estás hoy. La presencia de la madre vive en tu corazón. Gracias a todos por estar. Y como siempre, nos vemos mañana a la misma hora. Que tengan buen eclipse. Adiós.